Hola, bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Hace tiempo ya, cuando yo era reportero, es decir, buscador de noticias en la calle, en los edificios del gobierno, en los mentideros políticos, en el comando de la policía, nos llamaban cargaladrillos. Conocí a un español que vino a Medellín a un certamen sobre el consumo de drogas. Varios expertos de diversos países de Hispanoamérica fueron invitados a hablar del terrible mal del consumo que estaba consumiendo a la juventud. Varios reporteros abordamos a aquel español en uno de los pasillos de la sede del certamen y lo convidamos a tomar café para hablar un poco. Eran días en los que salían en televisión advertencias sobre los efectos del consumo de drogas y varias de esas piezas, con la pretensión de alarmar a los consumidores de alcohol y de drogas, mostraban imágenes lamentables de adictos disminuidos, feos, deshechos por el vicio. El español nos advirtió que ese tipo de campañas eran inútiles, es más, contraproducentes, decía, y explicaba que tales imágenes usadas para causar horror y repudio en los televidentes podían producir en los adictos sentimientos de culpa que los hundirían mucho más en su adicción, pues el efecto de la droga les procuraba alivio, por fugaz que éste fuera, lo que hacía que la ansiedad del adicto se convirtiera en una pesada cadena que lo amarraba a un irredimible consumo. El hombre nos puso un ejemplo. Imaginen una mesa grande cubierta con un mantel blanco, nos dijo. Piensen en que ese mantel es la sociedad y que tiene una punta, un canto manchado con tinta negra. Bien, esa mancha representa la drogadicción hoy en el mundo. Es pequeña la mancha, comparada con el resto del mantel limpio y blanco. En unos años, tal vez más pocos de los que podemos imaginar, la mesa tendrá un mantel manchado de tinta negra con un canto blanco. Esa punta blanca representará entonces a los no adictos. El español se refería a la velocidad con que estaba aumentando la adicción a las drogas en el mundo, sin que ninguna campaña preventiva mostrara resultados positivos hasta entonces. No fue difícil entender que el narcotráfico existe porque existe la demanda. No es un negocio que nació como muchos otros, es decir, bajo la aventura de a ver cómo nos va. No, cuando el narcotráfico surgió, ese que es combatido hoy en casi todos los países del mundo, sus emprendedores, sin ley ni escrúpulos, tenían claro que el mercado estaba listo y creciendo, y que crecería aún más, como justo hoy vemos que sucede. Hay drogas porque hay consumidores, como hay ropa porque la gente necesita para vestirse. Ahora, las políticas de la guerra contra el narcotráfico persiguen a los traficantes, no se preocupan por los consumidores. Y si de pronto capturan a uno o varios de ellos, los llevan a la cárcel
cuando lo que necesitan es un hospital, algún centro donde atiendan su enfermedad. Sabemos bien que la Organización Mundial de la Salud considera las adicciones como enfermedades, no como vicios de gente perdida y sucia, que es el modo como culturalmente vemos a los adictos. Las políticas podrán acabar con los proveedores, es decir, los narcos, pero eso no significará que se acabe también la demanda y sobre todo las causas de la demanda. De un adicto no desaparecerá la angustia de la soledad, de la culpa, del sinsentido ante la vida, porque ya no hay nadie que venda droga o alcohol. La ansiedad propia de la adicción no tardará en encontrar otras formas de escapar. Lo curioso es esto, curioso por decirlo menos, lo curioso en esto es que los gobiernos del mundo destinen grandes sumas para financiar la guerra contra los narcos y muy poco o casi nada para desarrollar políticas de salud pública que trabajen para combatir la enfermedad de los adictos y sobre todo las causas. El tamaño de la mancha negra en el mantel aumenta más rápido de lo que nos parece. Durante los últimos años la guerra se ha enfocado sobre traficantes de cocaína y heroína. Y ahora se sabe que el negocio de la cocaína está flaqueando en Estados Unidos. Hay un competidor seductor y pernicioso y su nombre es fentanilo, un opiáceo, y se dice que es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Hay preguntas que van y vienen en uno como un péndulo. ¿Por qué hay narcotraficantes? Porque hay adictos ansiosos de narcóticos. ¿Y por qué hay cada vez más adictos aunque disminuyan supuestamente los narcotraficantes? Los estados combaten a los narcos, pero pareciera que les conviene tener sociedades enfermas. Hay algo que es claro. Las hormigas encuentran el dulce, aunque la panela se acabe. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, nos preocupe no pensar. Hola. Bienvenidos sean todos, esto es Razones de Más. Pensando un poco en lo que vivió Colombia y en particular Medellín hace 35 años, y esto con motivo de los 30 años de la muerte de Pablo Escobar que se cumple en el 2 de diciembre de este año 2023. Recuerdo que hasta daba susto pronunciar la palabra mafia. Era un cierto pudor producido sin duda por el miedo, como si uno entrara en espacios prohibidos sintiendo que hay ojos mirándolo pero uno no los ve. Hoy siento que pronunciar esa palabra por allá en los años 80 del siglo XX causaba una rara sensación de estar profanando el peligro, como si este fuese algo sagrado. Me parece que la palabra mafia tiene un sonido azaroso, como que si se abusa de ella, de pronto explota. Quizás en aquellos años era una sensación causada por el pavor a la explosión de un carro bomba en el lugar por donde uno pasara. Por cierto,
encuentro en internet textos que afirman que la palabra mafia, referida al crimen organizado, probablemente empezó a usarse a mediados del siglo XIX, entre 1850 y 1870. Se dice que en 1865 ya la palabra en Europa, la policía en Europa usaba el término mafia para referirse a agrupaciones del crimen. Pero lo que parece no tener mayor discusión es que el origen de la mafia, tal como la consideramos hoy, ocurrió en Sicilia, Italia, en los tiempos en que la isla no pertenecía propiamente a Italia. Allí, en Sicilia, surgió la mafia más mentada del mundo, la Cosa Nostra. La historia habla de una época en la que en Sicilia reinaba un sistema feudal que explotaba con dureza y sin justicia alguna a los campesinos, y no había una estructura de gobierno que protegiera a los pobladores débiles de la isla. Los fuertes eran los dueños de la tierra. Por tal situación, entre los pobladores pobres, poco a poco se fortalecieron los vínculos familiares y en ello encontraron una forma de defenderse. Se argumenta que en ese fortalecimiento entre las familias de aquel tiempo tiene origen la importancia y lo determinante que son hoy los lazos de sangre entre la mafia. Así que entonces, la mafia parece tener su origen en la necesidad de defenderse de quienes tenían poder. Es decir, la mafia nace como un contrapoder y encuentra en los negocios ilícitos primero su fuente de sustento y luego el modo de enriquecimiento y adquisición de poder con el comercio de sustancias prohibidas, demandadas por unos consumidores ansiosos de calmar sus penurias, olvidarse de sus momentos de miseria, la soledad, el desarraigo, la melancolía causada por las imposiciones y arbitrariedades de la cultura. Pronto la mafia se da cuenta que su gran defensa está en actuar por fuera de la ley. La misma ley que jamás les procuró oportunidades a sus familias. La misma ley que no fue justa con ellas, ni las protegió. Bien, sin duda esto que estoy diciendo suena como una justificación, de pronto casi como una defensa de la mafia, pero lo que en realidad intento no es eso, sino una explicación, con base en textos históricos, de las causas que hicieron que surgiera el fenómeno llamado mafia, que en poco tiempo dejó de ser solo una forma de defensa para convertirse en organización criminal, con prácticas de crueldad extrema y con códigos que solo al que pertenece a la mafia se le exige cumplir. Del origen de la palabra, unos alegan que proviene del árabe y otros concluyen que su origen es italiano. El caso es que en casi todos los idiomas se dice y se pronuncia como en español, mafia. En árabe hay dos palabras. Una, maya, que significa bravuconería, jactancia, y otra, Maafá, que quiere decir protección de los débiles. Ahora, la palabra italiana mafia con doble F es una antigua expresión toscana que significaba miseria. Hoy sabemos que las mafias son muchas,
que una de ellas la nombramos corrupción, cosa que en todas las mafias está, que proliferan como maleza tras ser arrancada, renace al amanecer del día siguiente, que combaten el miedo con la crueldad y la ausencia de escrúpulos. Las mafias. Que su ciencia de las mafias es el camuflaje y que tienen la inteligencia para hacer que la guerra les llene los bolsillos. Piensa uno en esto y siente, por lo que la historia de la humanidad nos cuenta, que sin llamarse mafia, esta existe hace siglos, vaya uno a saber cuántos, que es tan antigua como la civilización misma, que quizás su origen, pensando en la Biblia, esté en el momento en que Caín, por envidia, por miedo y por codicia, mató a su hermano Abel. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar. Hola, bienvenidos sean todos. Esto es Razones de Más. En una serie brasileña llamada Moisés y los 10 mandamientos, en cierto momento un personaje egipcio le dice a otro con quien ha trabajado durante toda su vida lo siguiente: el tiempo pasa, pero su paso se queda. Valga decir que, aunque se basan en una historia bíblica, para esta serie los realizadores crean personajes y escenas con fines dramáticos, así no sean históricos o rigurosamente históricos. En otra de las escenas, el propio Moisés se refiere a los años idos, diciendo que solo mirando al pasado podemos ver lo que realmente somos y en lo que podríamos convertirnos. Me refiero a estas frases pensando en que en este diciembre de 2023, el día 2, se cumplen 30 años de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, jefe del entonces Cartel de Medellín. Ocurrió en una casa del sector de la América, occidente de Medellín, donde Escobar se escondía, luego de haberse fugado de la cárcel La Catedral en julio de 1992. Hasta el cansancio se ha contado y se contará que Pablo Escobar dirigió el cartel de la droga más temible que ha habido en la historia de Colombia, y sus años más duros y oscuros transcurrieron entre 1984, cuando fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, hasta después de la muerte del capo el 2 de diciembre de 1993. Muchas preguntas asaltan ahora cuando se cumplen 30 años de la desaparición física del famoso narco, con cuya muerte se pensó que había llegado a su punto final el narcotráfico, por lo menos aquí en Colombia. Valga recordar que nunca antes vimos una muerte más celebrada por mucha gente y a la vez más llorada también por mucha gente. En cientos de víctimas de los actos de Pablo sin duda persiste un dolor sin resolver, y en muchos que se creyeron amparados por las actitudes caritativas del capo, tal vez todavía se tenga la sensación de orfandad. Pablo Escobar es un mito hoy, 30 años después. ¿Ustedes creen? ¿Qué circunstancias lo convirtieron en eso, en mito?
Es posible demoler ese mito, pero ¿para qué? Para olvidarlo. Y si fuese posible, ¿para qué olvidarlo? Parece que hoy nos dividimos entre los que argumentan que hay que olvidar todo aquello para quitarse de encima el estigma causado por Pablo y su cartel, y los que defienden la idea de mantener en la memoria una historia que, por pavorosa, dolorosa y causante de la mayor perplejidad que hemos vivido aquí, puede ayudarnos, sin embargo, a evitar que nos suceda una cosa igual o peor. Por cierto, ¿creen ustedes que hay algo que nos dé señales claras de que no volverá a sucedernos? En Colombia la guerra contra el narcotráfico no se acabó porque se murió Pablo Escobar. Se sabe que hoy hay más jefes del narcotráfico que hace 30 años y que aprendieron del cartel de Medellín que, como dicen los muchachos, no es dando visaje como se llega al éxito en el negocio de las drogas. Por mencionar solo un ejemplo, hoy en México se vive una situación insostenible del narcotráfico, originado en el propio México o llegado de otros países, entre ellos Colombia. El hijo de Pablo Escobar, Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, en un trabajo para la revista Newsweek en español Baja California, me dijo que en solo Tijuana, norte de México, hay 7 carteles de la droga, 7, y que 5 de las ciudades más importantes de ese país figuran hoy entre las más peligrosas del mundo. El hijo de Escobar, que declara sufrir a cada día el tremendo peso que significa ser el hijo del mafioso considerado como el más peligroso del mundo, cuenta que está dedicado por ahora en México a ayudar a que los jóvenes no quieran ser como Pablo Escobar. Dice que es difícil para él, porque por más que sea consciente de las atrocidades de Pablo, él era su papá. Y declara que le causa espanto encontrar que en los países a donde ha ido, muchos jóvenes sueñan con ser Pablo, o por lo menos como Pablo, a quien consideran un héroe, y que al enterarse de que él es el hijo, quieren su autógrafo y tomarse fotos con él. La telenovela de Caracol del año 2012, llamada El Patrón del Mal, hace ver a Escobar como lo que el título dice, el que contrata al mal o es dueño de él. ¿No creen ustedes que es al contrario? Es decir, fue el mal el que contrató a Pablo, lo convirtió en su trabajador, su peón, su esclavo. Eso por un lado. Por el otro, tengo para mí que la palabra patrón en ese título, más que referirse a jefe o dueño o amo, en realidad alude a medida, modelo, como cuando se habla del patrón de comportamiento de una especie de animales, o el patrón de comportamiento de un pueblo o de una sociedad. Entonces, el mal no murió con Pablo, sigue entre nosotros y está representado en las violencias, la negación de justicia, la guerra, la corrupción, la mafia misma, los abusos de poder. Por cierto, me acuerdo de una frase atribuida al actor británico Ian Hart, que dice: no existen el bien y el mal, solo el poder. Soy Luis Alirio Calle y esto es Razones de Más. Les deseo lo mejor.
Y que no nos preocupe no pensar igual, que nos preocupe no pensar.